La mancha en la ropa. La esclava lavó la ropa de su ama en el tanque de piedra, con las manos agrietadas de tanto fregar, los dedos rígidos por el jabón de ceniza y el agua que, aunque caliente, nunca lo estaba lo suficiente. Allí estaba la señora de la casa, con su vestido de lino blanco, tendido sobre la tabla, y la mancha del corpiño se negaba a salir. No era tierra, no era vino, no era sangre, era algo más antiguo, más profundo, como si la tela contuviera un recuerdo que el agua no pudiera borrar. Se frotó más fuerte, le dolían los nudillos, pero la marca persistía, una mancha amarillenta, casi transparente, que solo aparecía cuando la luz era adecuada. La señora aún no lo había visto. Si lo hiciera, sería el látigo o, peor aún, la venta a la plaza del mercado, donde hombres de finos bigotes picaban a las mujeres negras como si fueran ganado. Pero la esclava sabía que esas manchas no eran suyas. Esta vez no. El vestido era nuevo, se lo había comprado a un comerciante francés que venía 2 veces al año con cajas de sedas y encajes. La señora lo había usado para el baile la semana pasada, cuando el caballero regresó borracho y oliendo el perfume de otra persona. Ella misma había ayudado a desnudar a la dueña de casa, había visto sus ojos hinchados por el llanto reprimido, había escuchado su risa forzada cuando su marido le besaba la mano como si nada. Pero el vestido no mintió. La mancha era sudor. Sudor de miedo, sudor de vergüenza, sudor de alguien que sabe que la engañan y no puede decir nada, porque una mujer blanca rica no llora en público, no grita, no rompe platos en la cara de su marido. Una mujer blanca adinerada sonríe, baila y luego cierra la puerta del dormitorio con llave para llorar sola, mientras el esclavo limpia la evidencia de lo que no se puede decir. Volvió a sumergir el vestido en el agua, pero la mancha no desaparecía. Nunca saldría. Eran como las marcas en su propio cuerpo, las cicatrices de los latigazos, los dientes perdidos por las bofetadas, las noches en las que se despertaba ahogándose porque soñaba que todavía estaba en el barco de esclavos. Algunas cosas no desaparecen, no importa cuánto jabón uses. Cuando la señora llamó, extendió el vestido en el tendedero, con la mancha mirando hacia adentro, donde la luz no podía alcanzarla. La dueña de la casa pasó los dedos por la ropa, notó el olor a limpio y no lo vio. O no quería verlo. Por la noche, mientras la casa dormía, el esclavo regresaba al tanque. Tomó el vestido seco, lo dobló con cuidado y esta vez no ocultó la mancha. Lo dejó expuesto como una advertencia, como una verdad que nadie quería ver. Porque los trapos sucios siempre vuelven. Y alguien, algún día, tendría que lavarlo. La mancha de su vestido creció como una herida abierta. Ya no era solo una mancha oscura, sino una sombra que se extendía, devorando los hilos de seda clara. La señora se dio cuenta el domingo siguiente, cuando lo vistió para ir a misa. Sus dedos temblaron al tocar la tela, como si la marca estuviera ardiendo. Llamó a la esclava con un grito que cortó el aire de la mañana, y cuando ella apareció, ya sabía lo que se avecinaba, sería culpa suya, como siempre. No lo lavaste bien, acusó la señora con sus finos labios torcidos con disgusto. ¿O lo hizo a propósito? La esclava no bajó la vista. Esta vez no. Sostuvo el vestido entre sus manos y la mancha pareció palpitar, viva. No se vaya, señorita, dijo en voz baja pero firme. No es suciedad. Es sangre. Un silencio. Los otros esclavos, de pie junto a la puerta de la cocina, contuvieron la respiración. La señora palideció como si hubiera tragado algo agrio. ¿De qué estás hablando? De la sangre que nunca sale, respondió ella. De la señora. Señor. Los que vinieron antes y los que están por venir. La señora arrojó el vestido al suelo, como si estuviera ardiendo. Ordenó que lo quemaran. Pero cuando el esclavo se agachó para recogerlo, la mancha se había extendido aún más, corriendo por el suelo como pintura, marcando las tablas, trepando por las paredes. Los demás esclavos se retiraron y algunos se persignaron. La señora gritó pidiendo ayuda, pero nadie se movió. Esa noche, mientras la casa ardía en murmullos de terror, la esclava se sentó en la piscina, con las manos sumergidas en el agua fría. Ya no había más vestidos que lavar. La mancha ya estaba en todo, en las toallas, en las sábanas, en la ropa del hombre, que se había despertado sudando y con las manos temblorosas. Incluso el agua del pozo, que salió turbia, como si la tierra de abajo se hubiera abierto para escupir lo que nunca debería haberse tragado.
La señora mandó llamar al sacerdote. Llegó de madrugada con la sotana ondeando como las alas de un cuervo, y bendijo la casa, rociando agua bendita que al tocarla. Manchas, silbidos como carne quemada. Pero fue inútil. Las marcas solo se volvieron más oscuras, más profundas, como si se estuvieran alimentando de su miedo. Esto es un castigo, susurró la cocinera, una anciana que todavía tenía las cicatrices del hierro al rojo vivo en el cuello. La tierra no olvida. Al día siguiente el señor viajó a la ciudad en busca de explicaciones. Regresó con un hombre con gafas oscuras, que olía a alcohol y mentiras. El desconocido examinó las manchas, pasó los dedos por ellas y su expresión se endureció. «Esto no es pintura», murmuró. «Ya ni siquiera sangre». La esclava observaba desde lejos con los brazos cruzados. Sabía lo que iba a decir incluso antes de que las palabras salieran de su boca. «Es el recuerdo», continuó el hombre con la voz temblorosa. «Cosas que no deberían haber pasado, pero sucedieron. Y ahora están regresando». La señora se puso a llorar. No eran lágrimas de lástima, sino de ira, de impotencia. Sabía en el fondo que no había jabón que pudiera limpiarlo. No hubo oración que lo apaciguara. Esa noche, mientras los blancos se encerraban en sus habitaciones, atrincherados contra algo que no podían ver pero sentían respirar en las sombras, el esclavo tomó el balde y se dirigió al río. Allí donde el agua corría libremente se lavó las manos. No para deshacernos de la suciedad, porque nunca ha estado sucia, sino para prepararnos. Porque la mancha no fue solo una advertencia. Fue un llamado. El agua fría del río corrió entre sus dedos, llevándose consigo los últimos restos de ceniza que aún colgaban de sus palmas. No miró hacia atrás, ni siquiera cuando escuchó el susurro de las hojas en la orilla opuesta. Sabía que no estaba solo. El hombre blanco había hablado de la memoria, pero la memoria era algo que podía olvidar. Ella no lo olvidó. Nadie como ella lo olvidó. Las marcas en los troncos de los árboles, las cicatrices en las espaldas de los ancianos, el olor a carne quemada que a veces regresaba con el viento, todo eso también era recuerdo, solo que vivo, palpitante, con dientes. Cuando regresó a las dependencias de los esclavos, encontró al viejo tío Joaquín sentado a la puerta de su choza, frotando entre sus dedos una piedra negra y lisa. No hubo necesidad de preguntar de dónde vino. Piedras así aparecían en los caminos, en los bordes de los campos, como si la tierra las escupiera después de tragarlas durante mucho tiempo. «Ha llegado el momento», dijo sin levantar la vista. Ella asintió. No había prisa, pero tampoco había más tiempo que perder. Esa misma noche, mientras la casa grande ardía en silencio, no en llamas, sino en pesadillas, ella y los demás se reunieron en el patio. No hablaban en voz alta ni cantaban. Simplemente esperaron, como quien sabe que la tormenta no pide permiso para llegar. El primer grito provino de la habitación de la señora. Un sonido agudo y desgarrador, como si algo la estuviera desgarrando desde adentro hacia afuera. Los blancos corrían por los pasillos, chocaban unos con otros, tropezaban con sombras que no deberían estar allí. Las velas se apagaron solas. Las puertas crujieron sin viento. Y entonces empezaron a ver. No eran solo manchas en las paredes. Eran caras. Manos. Bocas abiertas en gritos silenciosos, repitiendo palabras que nadie quería escuchar. «Recordad», susurraron las paredes. «Acuérdate de mí». El hombre intentó orar, pero las palabras se le secaron en la garganta. La cruz que llevaba sobre el pecho se olvidó de protegerlo. La señora se arrancó el pelo, se rascó las mejillas, como si pudiera borrar de su piel lo que tenía grabado en el alma. Afuera, el esclavo observaba. No con odio, eso sería demasiado fácil. Observó con una calma que solo podían tener quienes habían visto lo peor. Porque ella sabía, esto no era venganza. Fue justicia. Y la justicia, cuando llega, no pregunta si estás preparado. Simplemente se sienta a la mesa y come con las manos desnudas. La casa gemía como un animal herido, las vigas crujían bajo el peso de algo que no era ni madera ni tiempo. Los rostros en las paredes se movían ahora, lentamente como sombras bajo el agua. Los labios se abrían y cerraban, repitiendo nombres que el maestro había enterrado con sus propias manos: María do Rosario, Joaquín, Benedicto.
La pequeña Ana, que no tenía ni 7 años. La señora cayó de rodillas, clavándose las uñas en las tablas del suelo, donde aún había manchas oscuras que ningún jabón había quitado. El olor a hierro se elevó desde el suelo, fresco como si se hubiera derramado sangre en ese mismo momento. Intentó gritar, pero solo salió un sonido húmedo y ahogado, como el de un niño ahogándose. Afuera, la esclava, nadie recordaba su verdadero nombre, solo la llamaban. Eran de Lucia, porque eso era lo que quedaba de ella. Apoyó la frente contra la puerta entreabierta. No entré. No era necesario. Sabía que ahora estaban viendo todo, los latigazos que dejaban marcas en forma de cruz, los cuerpos arrojados a la fosa poco profunda, los niños vendidos como si fueran sacos de maíz. La memoria no es solo de la tierra. La memoria es también de las paredes. Dentro de la habitación, el hombre intentó correr, pero sus piernas no le obedecieron. Algo lo sujetaba por el cuello, no eran manos ni cuerdas, sino el aire mismo, espeso como miel podrida. Los rostros en las paredes se acercaron, las bocas se abrieron más y esta vez no fueron susurros. Fue risa. Risa de dientes rotos, risa de degollados, risa de alguien que por fin puede reír. La señora vio a su hijo menor en un rincón de la habitación, pequeño, temblando. Pero cuando le tendió los brazos, el niño volvió la cara y ya no era su hijo. Era el niño al que había ordenado azotar hasta que se le desprendiera la carne porque accidentalmente había roto un plato de porcelana. El chico sonrió. ¿Se acuerda, señorita? Lucía cerró los ojos. No por lástima. Por cansancio. Porque la justicia no es un grito ni un castigo. La justicia es un silencio que finalmente puede ser escuchado. Dentro de la casa, la mesa estaba puesta. Los cubiertos brillaron. Y las sillas, que antes eran solo de madera, ahora tenían dueño. El primero en sentarse fue el viejo Bembinda, cuyas manos, antaño marcadas por el hierro al rojo vivo, seguían ahora el tenedor con estudiada delicadeza. No miró a Lucia. No era necesario. El peso de sus ojos ya estaba ahí, en la ensaladera de plata que la señora había heredado de su abuela, la misma que Bembinda había vaciado con sus propias uñas cuando le atacó el hambre, y por eso recibió 20 latigazos en la espalda. La cicatriz, con forma de cruz, todavía ardía cuando se inclinó sobre el plato. A su lado el chico del plato roto, ahora con la cara hinchada por los golpes, pero los dientes blancos como la leche, se servía el guiso. No había carne encima. Solo huesos. Huesos pequeños que tintineaban entre los dientes como los de los pájaros que a la señora le gustaba levantar y soltar, solo para verlos batir sus alas contra las ventanas hasta caer exhaustos. El niño chupó cada hueso lentamente como si fuera un caramelo. Al otro lado de la mesa el capataz Antonio, que había ahorcado a 3 esclavos por intentar escapar y luego lloró en el confesionario, ahora se ahogaba con cada bocado. Su garganta, antes espesa por las órdenes a gritos, se hinchaba con cada bocado, como si algo obstruyera su paso. Se rascó el cuello hasta que sangró, pero no salió nada. Solo el sonido de una respiración que no era la suya, un silbido fino, como el del último hombre negro que había colgado del árbol. Lucia intentó levantarse, pero sus piernas no obedecieron. El vestido de seda, que antes caía por el suelo como agua, ahora pesaba como plomo, cosido con hilos invisibles al respaldo de cada silla. Se miró las manos, el anillo de oro, símbolo del nombre que llevaba, se había transformado en un anillo de hierro. Frío. Justo. La puerta de la habitación se abrió sola. Los demás entraron. Los que no tenían nombres en los registros, solo números en la lista de compras. Los que murieron de fiebre en las bodegas del barco, los que se arrojaron al trapiche para dejar de moler la caña, los que fueron vendidos separados de sus madres y crecieron sin conocer el sabor de la leche. Se sentaron donde había espacio, donde no lo había, donde el aire ya estaba lleno del olor a tierra mojada y sudor seco. El reloj de la pared, que había marcado con su preciso tic-tac las horas de opresión, ahora estaba al revés. Las agujas se retorcían como serpientes, devorando las propias manos. Cada segundo que desaparecía se llevaba consigo un pedacito de la memoria de Lucia, primero, el nombre de su marido, luego, los rostros de los niños vivos, finalmente, la sensación de que un día había tenido una opción. Cuando se sirvió el último plato, un plato de barro, como los que usaban los esclavos en los cuarteles de esclavos, todos miraron a Lucia. No con odio.
Con una curiosidad tranquila, como quien observa un insecto atrapado en una red, esperando a ver cuánto tiempo pasa antes de que deje de luchar. Ella abrió la boca. Quería pedir perdón. Pero lo que salió fue un sonido ronco como el de los perros que ella ordenó soltar sobre los fugitivos. Un ladrido humano ahogado que se perdió entre los cubiertos golpeando los platos. Se estaban ayudando a sí mismos. Comieron lentamente. Masticaron con placer. Y mientras las velas se apagaban, una a una, Lucia comprendió que ya no era dueña de todo. Era solo un plato más en la mesa. El primer bocado vino de doña Eulalia, la mayor de los invitados, cuya familia había perdido a 3 hijas a causa del cólera en los años en que Lucia negaba agua potable en las habitaciones de los enfermos. Corta un trozo de carne oscura, lo levanta suavemente entre sus dedos arrugados y lo mira a la luz parpadeante de las velas. La sangre todavía brillaba en las fibras, como rubíes mal pulidos. Siempre supe que tenías gusto por la cocina, murmuró sin quitar la vista del plato. Pero confieso que no esperaba un banquete tan personal. Unas risas ahogadas recorrieron la mesa. Los cubiertos tintinearon, ahora con un ritmo casi musical, como si cada bocado fuera una nota de una partitura escrita décadas atrás. Lucia intentó moverse, pero sus extremidades se sentían pesadas como plomo fundido. El vestido de seda, antes tan rígido sobre su cuerpo, ahora se pegaba a su piel húmeda, como una segunda capa de carne. El hijo menor de Lucia, Tiago, se sirvió en silencio. Tenía solo 7 años cuando vio a su madre ordenar que azotaran a su nodriza por negligencia. La niña se había caído y se había raspado la rodilla. Ahora, con 19 años y los ojos secos, Tiago cortó un generoso trozo del plato y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, saboreando. Es un poco difícil, comentó pasándose la lengua por los dientes. Pero el condimento es inconfundible. Su hermana Clara no tocó el plato. En cambio, tomó el cuchillo de plata, el mismo que Lucia había usado para cortar el cordón umbilical de ambos, y comenzó a dibujar círculos sobre el mantel de lino. Pequeños hilos se deshilachaban bajo la hoja, como venas abiertas. ¿Te acuerdas, mamá?, preguntó sin levantar la vista. La vez que me encerraste en un armario durante 3 días porque lloré en la cena del gobernador. Dijeron que era un niño difícil. Pero en realidad solo tenía hambre. Lucia intentó hablar de nuevo. Esta vez no salió ningún sonido. Tenía la garganta cerrada, como si unas manos invisibles la estrangularan desde dentro. El aire que respiraba sabía a ceniza y a hierro. Los invitados continuaron comiendo. Algunos ya lo repetían. El padre Lorenzo, que había bendecido cada nacimiento y cada entierro en la finca, se sirvió otro trozo e hizo la señal de la cruz sobre el plato. Benedict Domine nos et actuadona, murmuró antes de morder. Que Dios bendiga esta comida y a nosotros, sus humildes servidores. La última vela se apagó. En la oscuridad, los dientes brillaban como huesos a la luz de la luna. Lucia sintió que algo cálido le corría por la barbilla. No eran lágrimas, sino un hilo espeso de salsa, oscuro como la tinta. Alguien había volcado su plato. No dejes que se vaya, dijo una voz a su lado. Era la voz de su madre, muerta hacía 30 años, pero allí, tan presente como el olor a carne quemada. Siempre odiaste el desperdicio. A Lucia le temblaban las manos. Intentó apartar el plato, pero sus dedos se hundieron en la carne como barro. Cuando los sacó, las puntas estaban rojas. Alguien se rió. Otros imitaron. Entonces, como si obedecieran una señal invisible, todos se pusieron de pie. Las sillas crujieron sobre el suelo de madera. Lucia intentó agarrarse a la mesa, pero sus uñas solo arañaban el aire. El salón, antes tan sólido, ahora parecía disolverse a su alrededor, como azúcar bajo la lluvia. Sola en la oscuridad, finalmente comprendió, ya no poseía nada. Ni siquiera de ella misma. Alguien encendió una cerilla. En la luz parpadeante, Lucia vio su propio rostro reflejado en los ojos de quienes se marchaban, no como una dama, no como una madre, sino como algo para consumir. Y cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, supo que no amanecería. Solo la mesa puesta. Solo hambre.